y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Ante Padre y Dios nuestro, cuánto gozo y alegría hay en nuestros corazones por el privilegio de alabarte, de glorificarte, de sabernos tus hijos y tú nuestro Dios. Venimos a ofrendarte la ofrenda de un corazón agradecido a ti. Queremos, Señor, que todos nuestros cánticos, nuestras oraciones, nuestras ofrendas, la entrega de nuestra vida a ti, llegue hasta tu presencia como incienso suave y lo recibas no por los méritos nuestros, sino a través de los méritos de Cristo Jesús. Nos encomendamos a ti en esta hora. Te pedimos que seas tú quien nos hables a través de tu palabra y que al escuchar tu voz estemos dispuestos a responder: sí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Esto lo agradecemos y lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Siempre resulta grato venir a la iglesia de Pico Rivera. Siempre me siento gozoso de ver los rostros de mis hermanos, algunos que conozco hace mucho tiempo, otros más recientes y algunos nuevos el día de hoy. Sean todos cordialmente bienvenidos. Amén. Nuestro tema de hoy va muy bien con los himnos que hemos entonado. Y les invito a abrir la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Esta primera porción nos presenta el anuncio de Juan el Bautista. Cuando él presentó al pueblo al Mesías. Y justamente él dice: para que fuese manifestado quién es el Mesías, por esto yo fui enviado bautizando en agua. Es decir, la misión de Juan el Bautista era presentar al Hijo de Dios. Y es interesante porque aunque eran primos, dos veces en este pasaje que acabamos de leer,
repite Juan, yo no lo conocía. Uno diría, bueno, si son primos, se tienen que haber conocido. Yo también tengo primos que no conozco. Por la distancia en que vivimos, porque las vidas han tomado distintos cursos. En el caso de Juan el Bautista y Jesús, recuerden ustedes que cuando Juan el Bautista fue a nacer, fue un milagro, porque Zacarías y Elizabeth no habían podido tener hijos y ya estaban entrados en años. Pero un día el sacerdote Zacarías estaba sirviendo en el templo, le tocaba ofrecer el incienso en la casa de Dios. Y de pronto, del lado derecho del altar del incienso, una figura luminosa se le apareció. Era un ángel del Señor y él se asustó. Y el ángel le dijo, no temas, yo soy enviado del cielo para darte una noticia. Y vamos a leerlo. Eso está en el Evangelio según San Lucas. Dice en el versículo 13 del capítulo 1, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Qué bonito es escuchar y ver el cumplimiento de nuestras oraciones, ¿verdad? Cualquiera diría, pues Zacarías y su esposa le pidieron tanto tiempo a Dios, un hijo, y ya habían quizás perdido las esperanzas, porque ya estaban viejos, ¿verdad? Pero ahora Dios le dice, no te creas que todo lo que ustedes oraron pidiéndome un hijo cayó en oídos sordos. No, tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría. Pues cómo no tener gozo y alegría en el hogar de dos personas ya ancianas que van a tener un hijo a esta altura de la vida. Tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ángel le anunció a Zacarías la misión de ese niño que Dios les iba a dar en su edad madura. Iba a ir delante del Señor a preparar la venida, la primera venida del Mesías. Y el resto de la historia, ustedes la conocen. Zacarías hizo algunas preguntas y parece que porque se notó en sus preguntas un poquito de duda, diciendo, pero ¿y cómo nosotros de viejos vamos a tener hijos? Fue cuando el ángel le dijo, mira, para que creas, vas a quedar mudo y no vas a poder volver a hablar hasta que haya nacido el bebé que te he dicho.
Y bueno, así fue. Zacarías tuvo que explicar a señas lo que le había pasado en el templo, o quizás lo escribió, así como hizo cuando nació el bebé, porque no podía hablar, y lo que hizo fue pedir dónde escribir, y dijo: su nombre será Juan, como le había dicho el ángel. Y así la noticia cundió por Jerusalén y luego por Encaren, el lugar donde vivía Zacarías y su esposa Elizabeth. La noticia cundió no solo de que Elizabeth estaba embarazada, ya vieja, sino que su padre había quedado mudo porque no había creído lo que el ángel le decía. Fíjense que la misión y el propósito de Juan el Bautista fue preparar el camino delante del Señor. No se conocían porque Jesús, de niño pequeño, todavía de brazos, había sido llevado fuera de Belén, donde estaban, a Egipto, huyendo de la ira del rey Herodes, que buscaba a los niños para matarlos. Y allá pasaron varios años en Egipto, cuando el ángel del Señor se le apareció a José y le dijo: ya no hay peligro, pueden regresar a Palestina. Regresaron por la dirección de Dios, pero no volvieron a la zona aledaña a Jerusalén, porque Belén pues es un pueblito que queda tan solo 15 kilómetros al sur de Jerusalén. Encaren, donde vivía Zacarías y Elizabeth y donde nació Juan el Bautista, quedaba al noroeste, también unos 15 kilómetros de Jerusalén, pero era la zona en torno a Jerusalén. Sin embargo, José y María y el niño regresaron a Nazaret. Y Nazaret queda muy lejos de Jerusalén. No solo es otra provincia, pero es otra zona completamente distinta. Claro, para nosotros hoy que hemos ido a visitar allá, incluso con la hermana Rosenda y con Sami, estuvimos paseando por esos lugares, ¿verdad? Pues no nos pareció tan largo desde Jerusalén a Nazaret, ¿verdad? En un día, en una mañana, en el autobús, pues hicimos el viaje, pero en aquella época, cuando no había otro tipo de transporte que camellos o caballos o burritos, y la mayoría de la gente recorría esas distancias a pie, Nazaret al norte, en Galilea, en las montañas, era otro mundo para la gente que vivía en el sur, en Judea. Y aunque eran parientes, no se habían conocido nunca, nunca se habían visto. Entonces, ¿cómo Juan el Bautista lo reconoció? Si nos fijamos bien en la historia, dice el versículo 30, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual era antes de mí porque era primero que yo. Ahora, no sé si entendemos estas palabras. Otra vez, detrás de mí viene un varón el cual es antes que mí porque era primero que yo. Por eso no se refiere a su edad física, porque Juan el Bautista le llevaba 6 meses de diferencia en edad a su primo segundo, Jesús, porque la historia dice que Elizabeth y María eran primas, entonces los hijos de ella eran primos en segunda instancia. Y
Según Juan dijo, Él era antes que yo. Aquí Juan está reconociendo que aunque Jesús pudo haber nacido 6 meses después que Juan el Bautista, por lo tanto Juan el Bautista era mayor que él declara, viene un varón que es antes que mí, porque era primero que yo. Y claro, está hablando de quién era ese bebé que nació de una virgen. Si bien el nacimiento de Juan fue un milagro, porque fue concebido a edad avanzada de ambos padres, cuando ya no se podía tener hijos a esa edad, por lo menos en el caso de Elizabeth, ¿verdad? Pero en el caso de Jesús, el milagro fue más grande, porque no hubo varón, ser humano, envuelto en la concepción de Jesús. Y aunque esto parece increíble, insólito y casi imposible, realmente humanamente es imposible para que nazca una criatura, se necesita la parte que contribuye el padre y la parte que contribuye la madre para formar una criatura. Y en el caso de Jesús, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Sin embargo, ese niño que nació había existido desde toda la eternidad con el Padre. Léanlo, está allí en el capítulo 1 de Juan. Dice el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, es decir, cuando todo comenzó, ya el Verbo existía, porque Él no tuvo comienzo. En el principio era el Verbo, es decir, antes del comienzo de todo, ya el Verbo existía. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Sigue diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, versículo 3, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí está Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y dice el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por eso Juan dijo, el que viene detrás de mí es antes que yo, porque existía primero. Fue enviado del cielo, se hizo carne, el que vivía desde toda la eternidad con el Padre, ahora se encarnó en el vientre de una virgen. Pero repito, Juan no lo conocía, nunca se habían visto. Oh sí, María había ido a visitar a su prima Elizabeth después de que el ángel Gabriel se le apareció y le dijo, vas a concebir en tu vientre y tendrás un hijo. Y ella también quedó asombrada. ¿Y cómo puede ser eso si nunca he estado con un varón? ¿Cómo voy a salir embarazada? Y el ángel le dijo, el Espíritu
Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Dios Altísimo. Y así María humildemente dijo, hágase conmigo conforme a la voluntad del Señor. El ángel le dijo, tu parienta Elizabeth también ha concebido y este es el 6º mes del embarazo de ella. Y claro, el libro de Lucas cuenta el viaje que hizo María hasta la casa de su prima, Elizabeth. Y no vamos a leer eso en este momento, está en San Lucas en el capítulo 1. Pero desde el momento en que María entró en la presencia de Elizabeth, la Biblia dice que el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth, que ya tenía 6 meses, brincó, dio un salto en su vientre. Es decir, aún antes de nacer, porque el ángel le había dicho a Zacarías, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Imagínense, el Espíritu Santo le da testimonio a Juan, un bebé todavía de 6 meses, no totalmente desarrollado, pero reconoció la presencia de su Creador, del Dios eterno, y saltó en el vientre de Elizabeth. Y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, dio testimonio y dijo, ¿quién soy yo para que mi Señor venga a mí? No solamente el bebé reconoció la presencia de Cristo, pero también Elizabeth reconoció que el Señor estaba en su presencia y la había venido a visitar y alabó el nombre de Dios. Todo esto es maravilloso cuando nosotros leemos sobre esto. Después de esa visita donde María y Elizabeth pasaron algún tiempito juntas, María recién estaba comenzando su embarazo. Regresó de vuelta a la aldea donde vivía, al pueblito de Nazaret, al norte, en Galilea. Y Elizabeth, pues ya de 6 meses, no podía viajar, y después cada vida tomó su camino. Y no se habían visto, pero así como el bebé en el vientre de Elizabeth reconoció la presencia de Cristo, aunque nunca se habían visto, el Espíritu Santo dio testimonio a Juan, es este es el Mesías. Y allí se cumple el propósito, la razón de ser de la vida de Juan el Bautista. Había nacido, había venido a este mundo con un solo propósito, y era anunciar la llegada del Mesías, preparar el camino delante del Señor. Por eso la escritura que leímos dice, yo para esto vine. Y entonces Juan le había pedido a Dios una confirmación. El Espíritu Santo había dado testimonio a su espíritu cuando lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante que Juan presentó a Jesús, el Mesías, como el Cordero de Dios.
Los judíos esperaban la venida del Mesías. La habían esperado por muchos siglos, pero había una profecía del capítulo 9 del libro de Daniel que señalaba cuándo se iban a cumplir las fechas establecidas. Eran 70 semanas, de las cuales al final de las 69 semanas sería ungido el Mesías. Con esas mismas palabras lo decía el profeta Daniel 600 años antes de que Jesús naciera. Dice Daniel capítulo 9 y versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías. Mesías quiere decir el ungido, el señalado. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 y 62 son 69 semanas de años, porque son semanas de años. Cualquier judío podía sumar los años desde la orden que dio el rey Artajerjes de restaurar y edificar Jerusalén, y se podía dar cuenta que la fecha estaba casi cumplida. 7 semanas y 62 semanas. Así que el pueblo de Israel aguardaba el acontecimiento. Sabía que estaba a punto de cumplirse la profecía. Juan el Bautista también había estudiado las profecías. Y por eso él comenzó a predicar en el desierto de Judea y a llamar al arrepentimiento. Porque el pueblo de Dios estaba muy frío espiritualmente, estaba casi muerto. Seguían una religión de puro formalismo, una religión hueca, donde cumplían sus deberes religiosos, pero faltaba el Espíritu Santo. Es más, en la nación del pueblo escogido habían pasado ya 400 años desde el último profeta que se levantó, el profeta Malaquías. 400 años sin profeta, cuando antes Dios, vez tras vez, les mandaba mensajeros, les mandaba profetas, como el profeta Elías, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, todos esos grandes profetas de los cuales nos habla el Antiguo Testamento, pero el último de ellos había sido Malaquías. Y Malaquías había anunciado que antes que venga el día grande del Señor, Dios enviaría al profeta Elías. Y justamente Juan el Bautista, el ángel le había dicho, vendrá en el espíritu y en el poder de Elías para convertir los corazones. Por eso Juan el Bautista comenzó a predicar el arrepentimiento, el bautismo. Pero cuando la presencia de Cristo se hizo aparente allí, junto al río Jordán, de inmediato Juan lo reconoció. De inmediato. Pero no señaló es el rey de Israel, aunque lo era. No señaló es el Hijo de Dios, aunque lo era. Lo reconoció porque dijo, era antes que yo. Pero cuando lo proclamó al pueblo, lo proclamó como el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque la nación de Israel esperaba el Mesías
Había una expectativa porque la profecía, las fechas coincidían. Estaba a punto de venir el Mesías. Pero ellos habían sido enseñados por los sacerdotes, por los escribas, por los fariseos, que cuando viniera el Mesías iba a venir como un libertador, como un caudillo, que iba a libertar al pueblo del yugo de los romanos, iba a sentar en el trono de su ascendiente, el rey David, e iba a vencer a todos los enemigos. Y otra vez Israel iba a llegar a ser capital del mundo. Iba a ser un Mesías poderoso, un caudillo. Así habían enseñado los fariseos sobre el Mesías. Juan el Bautista, estudioso de las profecías, especialmente las que tenían que ver con la obra que a él le incumbía, que era proclamar la venida del Mesías, había descubierto que la primera venida del Mesías no iba a ser como un rey poderoso. Él había leído en el profeta Isaías, quien escribió su rollo, el rollo del profeta Isaías, 750 años antes de que Cristo naciera. Y en el libro del profeta Isaías, Juan el Bautista primero había leído que iba a nacer de una virgen, eso está en Isaías 7:14. Había leído que iba a nacer en Belén y había leído como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y eso lo sorprendió tremendamente a él, porque él también esperaba un Mesías libertador. Pero al estudiar profundamente las profecías, se convenció de que el Mesías iba a venir muy diferente de como lo esperaban. Déjenme leerles aquí, en las palabras del libro El deseado de todas las gentes. Dice así: la mente del profeta Juan fue dirigida a las palabras de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. Durante las semanas que siguieron después de este anuncio, que fue el momento en que Cristo fue bautizado, Juan estudió con profundo y nuevo interés las profecías y las enseñanzas de las ceremonias de los sacrificios en el templo. Se dio cuenta que no había distinguido claramente las dos fases de la obra del Mesías. Primero como sacrificio doliente y luego como rey vencedor. Fíjense, pero ahora Dios lo guió a las profecías de la Biblia y ahí discernió que primero tenía que venir el Mesías en su primera venida como sacrificio doliente, como cordero de Dios, y luego vendría como rey de reyes, como vencedor en su segunda etapa, en su segunda venida. Al principio él no lo había entendido, pero cuando comenzó a investigar, pasaron unas semanas desde que Jesús fue bautizado hasta que él regresó donde estaba Juan. Si volvemos a nuestro texto de Juan capítulo 1, donde acabamos de leer, yo no lo conocía, mas él es antes que yo, etcétera. En el versículo 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo,
vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, vuelve a repetir, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora sí, no tiene pelos en la lengua para decir es el Hijo de Dios. Pero Dios lo guió a presentar a Jesús como el Cordero de Dios. Dice aquí la mensajera del Señor. Y fíjense que Juan está haciendo referencia al momento del bautismo, donde veas que el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma y se posa en él, ese es el Mesías. Juan lo había proclamado aún antes del bautismo, cuando lo vio, el Espíritu Santo le dio testimonio, este es. Y luego Jesús vino para ser bautizado. Y luego el Espíritu Santo vino y se posó sobre él. Juan le había pedido la confirmación a Dios y Dios se la mandó en la forma visible del Espíritu Santo posándose sobre él. Pero ahora habían pasado ya varias semanas. Después de su bautismo, Jesús se desapareció. Ustedes saben dónde fue, ¿verdad? Fue al desierto. Y allá por 40 días estuvo ayunando y en lucha con Satanás. Habían pasado varias semanas y ahora Jesús regresa al lugar donde había sido bautizado por Juan el Bautista y allí se encuentra otra vez con la multitud que venía a escuchar a Juan. Por eso dice que esta vez Juan volvió a decir, he aquí el Cordero de Dios. La mensajera del Señor lo pone de esta manera. Había entre la multitud algunos de los que en ocasión del bautismo de Cristo habían contemplado la gloria divina y habían oído la voz de Dios desde el cielo anunciar, este es mi Hijo amado. Pero desde entonces el aspecto del Salvador había cambiado mucho. En ocasión de su bautismo, habían visto su rostro transfigurado por la luz del cielo. Ahora, pálido, cansado, demacrado, mancillento, fue reconocido únicamente por el profeta Juan. Recuerden, 40 días sin comer. ¿Cuántos kilos habrá bajado? Estaba demacrado y la lucha cuerpo a cuerpo con Satanás sin comer por 40 días lo había debilitado. Estaba cambiado su aspecto físico. Eso no impidió que Juan lo reconociera y otra vez dijo, aquí está el Cordero de Dios. Dice el deseado de todas las gentes. Jesús vino con pobreza y humillación, a fin de ser tanto nuestro ejemplo como nuestro Redentor. Si hubiese aparecido con pompa real, ¿cómo podría habernos enseñado la humildad? ¿Cómo podría haber presentado verdades tan terminantes
como las que presentó en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, si él no era pobre. ¿Dónde habría quedado la esperanza de los humildes en esta vida si Jesús hubiera venido a morar como rey entre los hombres? Por eso Jesús vino humilde. Era el rey del cielo, era el creador de las huestes celestiales, quien había recibido la adoración de todos los seres en el cielo. Y sin embargo vino a nacer en un humilde pesebre, a criarse en un pueblito desconocido, pequeñito, ayudando a su padre en la carpintería. Increíble. Viene desde el cielo con una misión tremenda, salvar a su pueblo, y sin embargo, diríamos nosotros, perdió tantos años en un pueblito insignificante trabajando como carpintero. Nosotros humanamente no entendemos esto, pero Dios tenía sus planes y había un propósito para todo esto. Por eso, ahora Juan lo proclama nuevamente. Dice, he aquí el Cordero de Dios. Y era para que la gente viese en el Mesías el siervo sufriente y doliente, para que cuando llegase el momento de su entrega y su muerte, no se chasquearan. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que el chasco fue grandísimo. La nación que esperaba el Mesías pensó que se habían equivocado. Hasta sus mismos discípulos pensaron, este no es. Porque si hubiera sido el Mesías no lo hubieran matado. A lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le reconocieron, no le recibieron. No porque Dios no les mandó el mensaje. Desde el comienzo, cuando Él fue presentado ante el pueblo, se lo presentó como el Mesías doliente, como el Cordero de Dios que quita el pecado. Y esa expresión era muy conocida por los judíos, porque todos los días ofrecían corderitos por el pecado. Pero el corderito tenía que derramar su sangre para expiar el pecado. Y ahora Juan el Bautista dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso debiera haberles dicho desde el mismo comienzo de su misión, que la misión más importante era salvar, no del yugo de los romanos, sino salvar del yugo del pecado a las almas acongojadas por el mal, que no encuentran salida en su vida porque la culpabilidad los apremia y los aplasta. Jesús había venido a saldar la deuda del pecado. Vamos ahora a la segunda parte de la historia, que fue la que nuestro hermano leyó en la lectura bíblica. Versículos ahora del 35 en adelante, dice: el día siguiente, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Noten que esta es la tercera vez que Juan lo anuncia de esta manera. La primera fue en el momento de su bautismo, la segunda el día anterior a este que ahora estamos leyendo, y ahora por tercera vez Juan dice:
he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Quiénes eran estos dos discípulos? Habían sido y eran discípulos de Juan. Jesús todavía no tenía seguidores. Eran discípulos de Juan. Pero estos dos se transformaron en los primeros dos discípulos de Cristo. Estas palabras de Juan el Bautista, dice, conmovieron el corazón de esos dos discípulos. Aunque no las comprendían plenamente, ¿qué significaba ese nombre que Juan le había dado al Mesías, Cordero de Dios? Porque ni el mismo Juan lo había explicado. Pero se vislumbraban ciertos destellos de lo que esto significaba. Estos dos discípulos dejaron atrás a Juan el Bautista y se fueron siguiendo en pos de Jesús. Uno de ellos era, como vamos a leer más adelante en la historia, Andrés. Andrés, el hermano de Simón, que eventualmente sería conocido como Pedro. Y el otro discípulo era Juan, el que escribe este evangelio, el discípulo Juan, no Juan el Bautista, ¿verdad? Estos fueron los primeros discípulos de Cristo. Movidos por un impulso irresistible, siguieron a Jesús, ansiosos de hablar con él, aunque asombrados y en silencio, abrumados por el significado del pensamiento. ¿Es este el Mesías? ¿De verdad este es el enviado de Dios? Jesús sabía que los discípulos le seguían desde atrás. Eran las primicias de su ministerio. Y había gozo en el corazón del Maestro Divino al ver a estas almas responder a su gracia. Sin embargo, dice el versículo 38, que Jesús se dio vuelta, volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué queréis? Y ellos le dijeron, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde moras? Y él les dijo, venid y ved. Y dice, y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. El otro no dice quién es porque pues es humilde, es el que está escribiendo la historia, ¿verdad? El apóstol Juan. Ahora, piensen por un momento. La esperanza de Israel, el esperado de todos los siglos, el deseado de todas las naciones, estaba delante de ellos. Y sin embargo se miraba como un hombre común y silvestre, vestido de una vestimenta humilde, la misma que usaban los pobres, no los ricos ni los políticos. Andaba en sandalias, demacrado físicamente, irreconocible casi. Pero los discípulos anhelaban la verdad. Dice aquí, eran conscientes de un solo propósito,
la presencia del Mesías, que éste fuera verdaderamente el Mesías, llenaba su pensamiento. Exclamaron: Rabí, ¿dónde moras? En una breve entrevista a orillas del camino, no podían recibir lo que anhelaban. Deseaban estar a solas con Jesús, sentarse a sus pies y oír sus palabras. Fíjense, no querían nomás una respuesta allí de paso a orillas del camino por donde iban caminando. Querían estar con Jesús. Por eso dijeron: ¿dónde moras? Y se quedaron con Jesús. Aquel día eran la hora 10:00, es decir, como las 4 de la tarde, y se quedaron el resto del día y también la noche. Si Juan y Andrés, dice la mensajera del Señor, hubieran estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes, no se habían presentado como discípulos y ni se hubieran sentado a los pies de Jesús. Habrían venido a Él como críticos para estudiarlo, para escuchar sus palabras, para criticarlo. Así sucede hoy en día. Mucha gente cierra su corazón a Jesús porque no vienen con un espíritu manso, humilde, a tratar de conocer realmente a Jesús. La oportunidad más preciosa que Dios les da a los seres humanos, muchos la desprecian. ¿Quién sabe si volverá? Porque Cristo, dice el versículo 9 del capítulo 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Jesús es esa luz verdadera. Y un destello de esa luz toca a cada persona en esta vida. Hay muchos que escuchan de Jesús, pero no tienen un encuentro real con Jesús. O quieren saber por curiosidad qué enseñará esa religión cristiana. ¿Qué será lo que creen estos adventistas? Pero no vienen con un espíritu humilde para conocer no una iglesia ni una doctrina, sino al Señor Jesús. Y esa oportunidad que Dios les da, la desprecian. No fue así con Andrés y con Juan. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo manifestado en la predicación de Juan el Bautista y ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos las palabras de Jesús estaban llenas de ánimo, de aliento, eran un refrigerio, eran verdad, eran belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas del Antiguo Testamento. Esa tarde y esa noche, esa tardecita, pasaron hablando con Jesús. Le hicieron tantas preguntas y Jesús les respondía con una siesta escrito, con la palabra de Dios. Les mostraba cosas que allí estaban en los libros sagrados de los profetas, pero que nunca antes habían visto. Pero aún más que el testimonio de las Escrituras, era el testimonio de ese hombre tan humilde, tan lleno de poder en sus palabras. Y ese encuentro con Jesús y esa noche que pasaron con Él,
cambió la vida y la historia de estos dos discípulos. Nunca más volvieron a ser los mismos. Las verdades de la palabra de Dios se le revelaron de una manera como nunca antes las habían visto. Es justamente cuando uno viene al Señor con un espíritu contrito y humillado, es el amor a Dios lo que habilita al alma para recibir la sabiduría del cielo. La fe, obrando por el amor, es la llave del conocimiento. Y todo aquel que ama, conoce a Dios. Más importante que doctrinas, más importante que profecías y enseñanzas, es ese encuentro personal con el Señor Jesús. Y si tú no lo conoces, si tú has oído de Jesús, pero no has tenido un encuentro con Jesús, en verdad no lo conoces. Y Cristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna depende de que conozcamos a Jesús, pero no hacia el borde del camino, en un encuentro casual, sino que pasemos tiempo con Él, que nos sentemos a sus pies, que escuchemos sus enseñanzas, que percibamos su presencia en nuestra vida y que le rindamos nuestro ser. No alcanza con saber de Jesús, de conocer de Jesús. Tienes que conocer a Jesús. Y si tú conoces a Jesús, tu vida nunca va a volver a ser la misma. El apóstol Juan era de afectos sinceros y profundos, aunque de naturaleza contemplativa. Había empezado a discernir la gloria de Cristo, no la pompa mundanal, ni el poder que se le había enseñado por los rabinos a esperar, sino la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estaba absorto en la contemplación del maravilloso tema, sentados a los pies de Jesús, él y su hermano Andrés. Estaban, su amigo Andrés, escuchaban las palabras de Jesús y eran como una esponja recibiendo cada palabra que salía de su boca. Andrés trató de impartir el gozo que llenaba su corazón. Se levantó de los pies de Jesús y se fue a buscar a su hermano Pedro. Eso lo pueden leer en el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. 41. Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el ungido, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Cefas en arameo quiere decir piedra, que traducido al griego quiere decir Pedro, Petros en griego, el mismo nombre en arameo y en griego. Lo primero que hizo Andrés al haber encontrado a Jesús fue compartirlo con
con su hermano. Saben, hermanos, todo aquel que conoce de verdad a Jesús no se lo puede quedar para él. Si tú de verdad has tenido un encuentro con el Señor Jesús, lo vas a compartir con otros. Voy a dar un ejemplo mundano, un ejemplo pueril. Imagínate, así, como quien no quiere la cosa, que un día sales por la calle y adivinas a quién te encuentras en la calle. Al presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden. Y tú dices, ¿será él? Y él se acerca y te extiende la mano. Y tú, en sorpresa, no lo puedes creer, le das la mano al presidente de los Estados Unidos. Y él te dice, ha sido para mí un privilegio saludarte. Y así como vino, se fue. ¿Tú crees que si tienes un encuentro de esa manera, no vas a decirle nada a nadie? Imposible. Con la primera persona que te encuentres, acabo de saludar a Joe Biden. Llegas a tu casa y todo eufórico comienzas a contar. Pero díganme, ¿quién es Joe Biden comparado con el Rey del universo, Cristo Jesús? ¿Quién es un hombre? Presidente de esta nación, sí, muy respetado, comparado con el que dio su vida por ti y por mí, y que ahora está a la diestra del Padre y que está pronto a venir a buscarnos. ¿Entienden lo que quiero decir? Si tú te encuentras de verdad con Jesús, porque una cosa es oír de Jesús y otra cosa es encontrarte con Él. Y si tú tienes un encuentro así como lo tuvieron los primeros discípulos, no pueden quedarse callados. Y eso fue lo que hizo Andrés. Se levantó y fue a buscar a su hermano y dijo, hemos hallado al Mesías, al Cristo. Y así lo trajo a Jesús. Y hay una experiencia más en los versículos que siguen, que va a ser la última que vamos a ver. Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Fíjense, los primeros discípulos de Jesús fueron Juan, Andrés y Simón. Ahora viene el cuarto. Jesús halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro, es decir, eran amigos. Betsaida es un pueblito hasta el día de hoy chiquitito a las márgenes del mar de Galilea. Pero en aquella época era más pequeño todavía. Eran una aldea de puros pescadores. Y tanto Andrés como Pedro, como Juan y como Felipe eran compañeros de trabajo, eran pescadores. Y se conocían entre sí. Jesús le dice a Felipe, sígueme. Y Felipe, dice el versículo 45, halló a Natanael. Fíjense cómo es la cadena. Conoces al Mesías y lo primero que haces es compartirlo con otro. Es imposible que te encuentres con Jesús y te quedes callado. Es imposible. Y Felipe halla a Natanael, lo va a buscar y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Torá, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿cómo dijiste? ¿De Nazaret?
¿De Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret era un pequeño pueblito. Aparte de que la profecía señalaba al Mesías como viniendo de Belén, y ahora aquí le estaba diciendo que era de Nazaret. Nazaret era un pueblo bastante famoso por prostitutas y por ladrones que se refugiaban en las montañas de Galilea. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe no entró en discusión con Natanael. Dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y dice, le dijo Felipe, versículo 46, le dijo Felipe, ven y ve. La única manera de compartir a Jesús es que también tú tengas un encuentro con Él y aquel a quien tú quieres hablarle de Jesús, que tenga también Él un encuentro con Él. No es suficiente lo que tú digas. La persona tiene que encontrarse Él con Jesús. Así fue en el caso de Andrés con su hermano Simón. Lo trajo a Jesús. Así fue en el caso de Felipe con Natanael. Le dijo, ven y ve. Y Felipe obedeció al mandato. Ahora, fíjense cómo lo dice la mensajera del Señor. Natanael también había estado en la predicación de Juan el Bautista junto al Jordán. Cuando Juan el Bautista había proclamado, he aquí el Cordero de Dios. Pero ahora que lo veía Jesús de cerca, Natanael quedó desilusionado. ¿Podía ser el Mesías este hombre que llevaba señales de pobreza y trabajo, todo demacrado, todo tan humildemente vestido? Sin embargo, Natanael no podía decidirse a rechazar a Jesús porque el mensaje de Juan lo había convencido en su corazón. La predicación de Juan lo había sacudido. Y ahora, ¿cómo iba a negar lo que el mismo Juan había señalado? Pero sus sentimientos, su percepción le decía, este no puede ser. Pero decidió ir y ver. Cuando Felipe lo fue a buscar, encontró a Natanael en un tranquilo huerto, meditando sobre el anuncio de Juan y las profecías concernientes al Mesías. Estaba rogando a Dios que si el que había sido anunciado por Juan era realmente el libertador, se lo diese a conocer. Y el Espíritu Santo descendió en ese huerto para impartirle la seguridad de que Dios había visitado a su pueblo y le había suscitado un cuerno de salvación. Natanael sabía que su amigo Felipe era un estudiante de las profecías. Y la manera como se lo dijo, fíjense, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la Torá, así como los profetas. Es decir, no le está diciendo simplemente, yo creo que este hombre es el Mesías. No. Este es el que cumple las especificaciones de la profecía. Y Natanael sabía que Felipe había estudiado a fondo las profecías de la venida del Mesías. Y Felipe lo encontró en el lugar
donde ellos muchas veces como amigos habían ido a orar juntos y a pedir la iluminación de lo alto, debajo de una higuera. Allí ocultos por el follaje de la higuera, habían pasado muchas horas juntos hablando de estos temas y orando, pidiendo la dirección de Dios. El mensaje de Felipe sacudió a Natanael. Y cuando escuchó que le decía, hemos hallado al Mesías, el corazón de Natanael dio un vuelco. ¡Wow! Parece una respuesta directa a mi oración. Le estaba pidiendo a Dios que me dé iluminación para poder comprender y saber quién es el enviado de Dios. Y ahora viene Felipe a decirme, hemos hallado al Mesías, el mismo que dice Moisés y que dicen los profetas, que cumple las especificaciones de la profecía de Dios. Pero ya les dije que esa convicción en el corazón de Natanael se desvaneció cuando vio a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos guiar por las apariencias? ¿No es cierto? Nos dejamos guiar por las apariencias. Debemos permitir que ese conocimiento experimental nos lleve a tomar las decisiones y no los sentimientos o las apariencias. Felipe no entró en controversia. Felipe, versículo 46, simplemente le dijo a Natanael, ven y ve. Ya la duda en Natanael se había expresado diciendo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y ahora cuando se encuentra cara a cara con Jesús, otra vez se desanima al verle. Pero Felipe le había dicho, ven y ve. Dice la mensajera del Señor, ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en lo que dicen los hombres o en la autoridad humana. Fíjense cómo termina esta historia. Cuando Jesús vio a Natanael, versículo 47, que se acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le está describiendo el carácter de Natanael. Y le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo puedes decir esto de mí si nunca nos hemos conocido? Y Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Oh, mis hermanos, esto fue suficiente para Natanael. No necesitó más prueba. Esto era definitivo. Dios le dio como una saeta en el blanco. Todas las dudas que él tenía se le disiparon. Cuando te vi debajo de la higuera, antes que Felipe siquiera te fuera a buscar, ya te conocía, ya te conocía. Dice que de inmediato Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fue mucho más allá que todos los demás discípulos anteriores. Este le reconoció como el Hijo de Dios y como el Rey de Israel. Y Jesús le respondió y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿creíste? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo,
de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y esa imagen que Jesús le habló a Felipe ha llegado a ser el símbolo de la unión del cielo y la tierra. Jesús es esa escalera. Los ángeles de Dios suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, la escalera que une al cielo con la tierra. Dice aquí, así como Natanael, nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. No fiarnos de lo que los demás nos dicen, ni estar siguiendo lo que dice el pastor fulano de tal y el sacerdote fulano de tal, ni aunque ese pastor sea el pastor Gambetta. Lo que tú y yo necesitamos es un conocimiento directo y un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y el conocimiento viene por el estudio de su palabra. Y el Espíritu Santo va a dar testimonio a nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera, también te verá a ti en el lugar secreto, donde tú te apartas para orarle al Señor. Allí el Señor te va a ver y no te dejará sin respuesta. Los ángeles del mundo de luz estarán cerca de aquellos que con humildad buscan un conocimiento directo para recibir instrucciones de aquel que es el Mesías, el Hijo de Dios. Y fue con estos 5 o 6 discípulos, con Andrés, con Juan, con Simón, con Felipe, con Natanael, los primeros 5 que Jesús comenzó a fundar su iglesia. Hombres sencillos, pero con fe, que no se quedaban con lo que los demás les decían. Querían saber ellos, querían experimentarlo. Y así, al tener el encuentro con Jesús personalmente, el Espíritu Santo obró en sus corazones. ¿Tú crees que Dios va a dejar al buscador genuino de la verdad sin la luz del cielo? Si Jesús es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Al Señor no se le pasa desapercibido ni el anhelo más pequeñito del corazón del ser humano de conocerle. Él dice, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si tú de verdad, de todo corazón buscas al Señor Jesús, Él se va a manifestar a ti. Te puedo dar la seguridad de que Jesús va a cumplir su promesa. El que a mí viene, dice Él, yo no lo echo fuera. Yo me manifestaré a Él y haré mi morada con Él. Rabí, ¿dónde moras? Ven y ve. La misma respuesta que dio Jesús, se la dio Felipe a Natanael. Se la dio Andrés a Pedro. Ven y ve. Quiero concluir en esta hora haciendo 3 importantes declaraciones. Número uno. Hoy aprendimos la maravillosa historia, o repasamos la historia del nacimiento de Juan el Bautista y del nacimiento de Jesús. Y
que aprendimos quién es Cristo. Pero si tú realmente crees lo que nosotros hoy leímos, si de verdad en tu corazón hay esa fe para creer que Jesús nació de una virgen, que es el Hijo de Dios que vino a este mundo, si lo crees de corazón, entonces ¿por qué no puedes creer que Él, que es el Todopoderoso, se puede manifestar a ti en tu vida? ¿Por qué no creer que Él es un ser real? Que puede hablarte, que puede contestar tus inquietudes, que tú puedes tener un encuentro personal con Jesús. Hoy lo hemos visto, lo que llevó a los discípulos a ser discípulos de Jesús fue encontrarse con Él, más que lo que había dicho Juan el Bautista, más que lo que habían estudiado y aprendido fue ese encuentro personal con Cristo que los llevó a hacer la entrega de su vida a Él. Así que lo primero que quiero decirte, y son tres cosas, es: no puedes compartir lo que tú nunca has tenido. No puedes dar lo que tú no tienes. Para poder compartir a Jesús con otros, primero tienes tú que tener a Jesús en tu vida. Y si de verdad te has encontrado con el Rey del universo, no te quedarás callado. Y ese es el punto número 2. Todo aquel que conoce a Jesús no puede quedarse callado. Dice aquí, Juan dirigió a 2 de sus discípulos a Jesús, Juan el Bautista. Entonces uno de estos, Andrés, halló a su hermano, Simón, y lo llevó a Jesús. Luego Felipe fue llamado y buscó a Natanael. Y ahora escuchen, estos ejemplos deben enseñarnos la importancia del esfuerzo personal de dirigir llamamientos directos a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Hay quienes durante toda la vida han profesado conocer a Jesús y sin embargo no han hecho nunca un esfuerzo personal para traer ni siquiera un alma al Salvador. Dejan que el pastor haga ese trabajo. Tal vez el pastor puede estar bien preparado para su vocación, pero él no puede hacer lo que Dios ha dejado para los miembros de la iglesia. Y el trabajo de traer a otros a Jesús es el de cada discípulo que ha sido llamado. Si Jesús te llamó y te hizo su discípulo, tú vas a hacer lo mismo y vas a traer a otros a Jesús. Termina diciendo aquí, muchos necesitan este ministerio personal de corazones cristianos amantes. Muchos han descendido a la ruina y cada día pasan a la eternidad. Hombres y mujeres que si tan solo alguien les hubiera hablado, los hubiera llevado a la senda de la salvación. Hay muchos que están aguardando a que se les hable personalmente, en el mismo seno de nuestra familia. Y a veces decimos, no, pero no hay profeta entre los suyos. Tendrá que ser otro el que hable a mi hermano, o el que hable a mi hijo, o el que hable a mi nuera, porque conmigo no. Miren lo que dice aquí, en la familia misma, nosotros tenemos que hablarles. Quizás lo único que están esperando es que tú con el corazón en la mano, con amor les digas, hijo mío, mi hermano o mi hermana, yo te amo con
todo mi corazón. Para mí, la vida eterna no sería lo mismo si tú no estás presente. Yo quiero verte a ti salva o salvo en el reino de los cielos. Y te lo hablo con mi corazón, con mi alma, es porque te quiero y porque quiero tu salvación que te estoy hablando. Y aunque tú dices, no, a mí no me van a hacer caso, cuando tú hablas con amor y con el corazón en tu mano, te van a escuchar. Y aún si no responden de inmediato, o si no ves una aceptación, por lo menos no podrán decir que tú no los llamaste, que tú no les mostraste el amor de Cristo y tu interés por ellos. En el vecindario, dice aquí, en el trabajo donde nos toca obrar, hay muchos que están esperando que alguien les hable de Cristo. Si somos creyentes, esta obra será nuestro deleite. Apenas se ha convertido uno cuando nace en él el deseo de dar a conocer a otros cuán precioso amigo hemos hallado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en el corazón. Hay que compartirlo. Como el ejemplo mundano que te di, si te encuentras con el presidente de los Estados Unidos, te vas a quedar callado. Y si vas a contar algo que no tiene ni trascendencia comparado con lo que es la eternidad, ¿cuánto más si conociste al que te puede dar la vida eterna y la puede dar a aquellos que te rodean? Aquel que se ha convertido de verdad no puede quedarse callado. Y lo último que quiero decir, y fueron 3 cosas muy sencillas del tema de hoy. La primera, no puedes dar lo que tú no tienes. No puedes compartir lo que tú no has experimentado. Tienes que conocer a Jesús, tener un encuentro personal con Él. Lo segundo, si de verdad te has encontrado con Él, no te vas a quedar callado. Vas a compartir con otros lo maravilloso que es Jesús para ti. Y lo tercero, Jesús se va a transformar en algo maravilloso. Porque te vi debajo de la higuera y te lo dije, ¿creísteis, Natanael? Vas a ver mucho más que eso. Vas a ver una escalera que une el cielo con la tierra y a los ángeles de Dios que suben y bajan por el Hijo del Hombre. Jesús es esa escalera, la escalera mística que vio Jacob en su destierro cuando iba camino a la casa de sus familiares, perseguido por su hermano. Pero Dios le dio la seguridad, yo estoy contigo, y vio una escalera que unía el cielo con la tierra. Y ahora Jesús le dice a Natanael, esa escalera soy yo. Yo soy la escalera que une el cielo con la tierra. Y la bendición de Dios va a fluir de los ángeles del cielo bajando para traer bendición y subiendo para llevar las buenas nuevas de la salvación de aquellos que aceptan el Evangelio de Cristo Jesús. Puedes tener la seguridad que tu testimonio no quedará sin fruto. Si has conocido a Jesús y si le compartes, vas a ver los milagros que Dios hace. Vas a ver que el Hijo del Hombre todavía sigue siendo esa escalera de salvación para todo aquel que quiera subir al reino de los cielos. Y también escalera de bendición, porque de Cristo vienen todas las bendiciones a sus hijos aquí en esta tierra. Eso es Jesús para el creyente. Y eso puede ser Jesús para ti y para mí. Y si no lo es, todavía tienes la oportunidad de hacerlo a Él
esa unión entre el cielo y la tierra en tu propia vida. Yo te invito en esta hora a meditar seriamente sobre lo que hoy hemos repasado, porque las historias ya las conocemos, pero las lecciones se aplican a nuestra vida hoy. ¿Conoces de verdad a Jesús? ¿Sabes de Jesús o le conoces a Él? Y si de verdad tienes la fe para creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Redentor del mundo, que Él es el Mesías, que Él murió por nuestros pecados y resucitó y está a la diestra de Dios, ¿por qué no vas a tener la fe para creer que Él puede perdonarte a ti y a mí, que Él puede transformarte y hacer de ti una nueva criatura? Esa es la fe que obra por el amor y transforma el alma. No es solo creer de Jesús, sino creer que Él obra en mí. Él me puede perdonar a mí. Él me puede transformar a mí. Sí, Él me puede cambiar. Y esa es la fe que salva. No la fe de conocer de Jesús y lo que Él hizo, sino la fe de creer, invocar su nombre. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa es la fe que salva. No solo creer sobre Jesús y creer en la vida de Cristo y creer en el sacrificio de Cristo. Es aceptarle a Él, es recibirle a Él en tu vida. Quizás hay alguien aquí, al alcance de mis palabras, presente aquí en esta selecta congregación, o que me escucha a través de los medios de comunicación, a quien el Espíritu Santo le ha hablado y le ha dicho: ya sabes bastante de Jesús, es hora que le aceptes a Él como Señor y Salvador. Necesitas hacer una entrega al Señor Jesús. Y si eso es lo que el Espíritu Santo, que es quien te ve, que es quien te llama cuando estás debajo de la higuera, en los momentos de incertidumbre en tu vida, en esos momentos únicos que tú y yo sabemos, cuando Dios nos habla directamente al corazón. Y el Espíritu Santo te habla. Tú puedes reconocer que ha sido Dios el que te habló y te llama a tomar una decisión. Y hoy puede ser el día de tu decisión. Hoy puedes decirle: sí, Señor, no me resisto más. Quiero aceptarte plenamente y recibirte en mi vida. Quiero tener ese encuentro personal con Jesús que transformará mi existencia. ¿Hay alguien aquí presente en esta hora que quiere decir: pastor, yo soy esa alma? Yo quiero esa experiencia en mi vida. Porque si tú recibes esa experiencia, lo demás viene por añadidura. Te transformarás en un misionero, pero si tu vida está más ocupada en las cosas de este mundo y no tienes tiempo para buscar a las almas y traerlas a Jesús, es muestra de que nunca has nacido realmente del Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí que quiere decir: pastor, yo soy esa alma? Yo quiero hacer mi entrega al Señor Jesús y quiero creer que Dios me escucha y que hoy mismo me va a responder y va a hacer el cambio en mi vida, la transformación. Yo quiero aceptar a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Hay alguien en la pantalla que me está escuchando, ya sea en la pantalla grande del televisor o en la pantalla pequeña de su teléfono. Y el Espíritu Santo le ha tocado su ser. Y Él te está llamando a ti. ¿Quieres responderle? Allí donde estás, le vas a decir: Señor, creo. Revélate a mí. Y Dios no va a dejar sin responder a tu pedido genuino y humilde de corazón.
¿Será que hay alguien aquí presente que quiere decir, Pastor Gambetta, ore por mí? Yo quiero tener esa experiencia. Yo quiero que el Espíritu Santo me convenza, como lo convenció a Juan el Bautista, como lo convenció a Andrés y a Juan y a Pedro, como lo convenció a Felipe y a Natanael. ¿Quieres? ¿Hay alguien aquí que se anima a decir, yo soy esa alma? Amén, amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, que su mensaje haya dado cabida en nuestro corazón. Vamos a orar para pedir al Espíritu Santo que Él sea el que selle esta decisión que hemos hecho hoy y que se manifieste a nosotros con poder. Voy a invitar a todos los que levantaron su mano que se acerquen aquí adelante para orar por ustedes. Vengan, vengan. Y vamos a pedirle con fe, no dudando nada. Después. Qué bonito es verles aquí. Qué bonito es saber que la palabra que sale de la boca del Señor no vuelve vacía, sino que hemos venido en respuesta a su llamado para recibir lo que Él nos promete. Y Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, yo lo recibo. Vamos a arrodillarnos para orar. Si no puedes arrodillarte, siéntate allí, inclina tu rostro. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. A través de Jesucristo, nuestro Salvador, nos acercamos por fe a tu trono de gracia. Y sabemos que tú recompensas a los que te buscan, que nadie va a salir chasqueado de tu presencia. Ni aun el mismo Natanael, que se desilusionó, salió chasqueado, porque tú que nos conoces sabes la sinceridad de nuestro corazón, con la cual hemos venido delante de ti. Manifiéstate a nosotros. Hay varios, Señor, en esta hora que en respuesta a tu llamado han tomado la decisión de aceptarte como Señor y Salvador de su vida. Manifiéstate en ellos. Hazte presente para decirles, te conozco, te vi debajo de la higuera. Y así darnos la seguridad de que nuestras oraciones han sido respondidas. Alabado sea tu nombre. Sella estas decisiones para vida eterna. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, aquel que es la escalera que une el cielo con la tierra, aquel de quien vienen las bendiciones del cielo hacia los hijos de los hombres y suben las alabanzas y los loores hasta el trono de Dios por aquellos que han sido salvados por su preciosa sangre. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.